la cual está propuesta. Nosotros sabemos que el eritrocito es la célula que comprende casi toda la masa celular, la masa forme de la composición de la sangre y tiene una función sobre todo muy importante, que es que ese es el transporte de oxígeno y intercambio de gases. Muy bien, pero ya sabemos que el eritrocito es una célula nucleada que mide 0.5 por 2 micras más o menos, lo cual le da un volumen de, ya sabemos por el BCM, de 80 a 100 siendo la medida de 90 microlitros. Esta forma bicóncava que tiene, que ya la revisamos en la clase anterior, tiene una función sobre todo para tener una relación superficie-volumen bien alta, o sea que su superficie es mayor para su volumen. El tener, digamos, estas profundidades hace que haya más superficie de contacto para poder hacer el intercambio de gases, que es lo que más importa al final, y también para darle sus funciones de sobrevivir los cambios físicos, o sea, los estrés físicos que va a sufrir al pasar por la cultura. También ya saben que depende del centro de la temperatura, puede cambiar como vimos en la clase anterior. Entonces, primero la membrana del eritrocito está compuesta como cualquier membrana celular normal por proteínas, lípidos y carbohidratos, siendo la más predominante proviene de la proteína 50%, carbohidratos son un pequeño 10% y lípidos casi 40%. La distribución, el anclaje, la relación que tengan estas proteínas que van a formar tanto la proteína de la membrana y el esqueleto de la misma célula le van a dar su forma discoide, la capacidad de formarse y de elasticidad, que es la capacidad de poder volver a su forma original después de haber sido deformada drásticamente. Y también una función súper importante de la proteína de la membrana es darle la carga negativa a la superficie, ya que como vimos en la clase anterior al final con respecto a la prueba de la velocidad de sedimentación globular, la pérdida de esta carga negativa hace que estos sedimentos no se puedan agregar y pueden perder una capacidad de supervivencia. Tenemos las proteínas que son las más abundantes en la membrana. Vamos a tener dos tipos solamente: las integrales o las transmembranas, que van a estar, digamos, incrustadas en la membrana celular, y las periféricas. Dentro de las integrales, las más importantes son la banda 3 y la glicoforina C. Son proteínas que van a ayudar al anclaje del citoesqueleto, pero también van a tener una función propia de ellas mismas, como por ejemplo el transporte de iones o hacer intercambio de proteínas en la membrana para mantener la carga negativa. Y las proteínas periféricas, sobre todo, como la epinefrina, actina, quinina, proteína 4, la leucina y las demás que están acá, van a ayudarnos a dar también anclaje a esta proteína que recorre de manera paralelo la membrana, que es la epinefrina, que le va a ayudar a dar esa forma discoide y sobre todo sus propiedades de formabilidad y elasticidad. Sin embargo, tomar en cuenta de que la membrana, como les dije, no todas las proteínas van a tener solo una función. Varias proteínas que nos ayudan de anclaje, como la glicoforina C, que la tenemos acá, y la banda 3, las dos también tienen funciones de transporte de aniones o de residuos de ácido ciálico que van a ayudar para mantener la homeostasis de esta célula. ¿Qué me refiero a homeostasis? Ya que bueno, esta célula va a atravesar por diferentes tejidos, van a estar en contacto con ambientes de diferente calidad, de diferente temperatura, de diferente carga osmótica, por lo cual va a tener que esta célula adaptarse a este medio y lo hace por medio de sus proteínas de intercambio iónico, ya sea intercambio de agua con las proteínas o intercambio de hidrogeniones para modificar el pH, bicarbonato también con pH, o simplemente homeostasis electrolítica como la bomba de sodio potasio. Tomar en cuenta que estas bombas, la mayoría, requieren de consumo de energía, como el ATP, para poder funcionar. Entonces, ya sea para el reordenamiento del esqueleto o para mantener la homeostasis hidroelectrolítica, estas células necesitan de energía. En lo que es líquido, vemos el 40% la composición de su membrana, vamos a tener diferentes tipos de líquidos, como colesterol, fosfolípidos o glicolípidos. Estos van a estar ordenados de una manera que va a tener básicamente dos funciones. Como cualquier membrana celular tenemos una bicapa lipídica, ¿no? Van a ser dos capas de fosfolípidos ordenados, uno que van a tener una cara externa y una cara interna. La cara interna tenemos todos estos números complicados que si a alguien le suena o le va a sonar,
son precursores de varias vías del segundo mensajero de señalización intracelular, como la vía del IP3 o la vía de los eicosanoides. Es porque estos fosfolípidos van a ser los primeros en degradarse cuando hay un estímulo inflamatorio o una solución de continuidad y da pie a una señalización intracelular. Sin embargo, los fosfolípidos de la cara externa, como la fosfolipicolina, la y glicolípidos van a tener otra función, ya que las proteínas, como dije, tenían una función de dar la carga negativa, pero los fosfolípidos también se encargan de mantener, digamos, esta frescura de la carga externa de la membrana, esta carga negativa, porque mientras más fosfolípidos yo tenga oxidado en la capa externa, más propenso va a ser estos eritrocitos a poderse mecer, a agregarse o a perder propiedades que puedan ayudar a sobrevivir su tiempo de vida de 120 días. ¿Cómo se renueva o se mantiene fresca, entre comillas, esta carga externa de los fosfolípidos? Por medio de estas tres enzimas, la lipasa, la proteasa y la hiperplasa, las cuales van a tener función de movimiento de los fosfolípidos de manera vertical o de manera horizontal. Tomar en cuenta que estamos consumiendo ATP y esto es dependiente de la concentración de calcio intracelular. ¿Por qué yo necesito hacer estos movimientos? Porque mientras yo tenga fosfolípidos que se van a oxidar por el contacto de membranas, de proteínas, de sustancias externas a las cuales va a estar expuesto el eritrocito, se van a ir cambiando de lugar para mantenerlos no oxidados en la membrana externa y así poder soportar el estrés oxidativo, el cual va a estar expuesto constantemente al eritrocito. Entonces ya vimos varias razones por las cuales necesitamos la generación de energía por parte del eritrocito para sobrevivir simplemente el estrés que va a estar sometido a la energía. Y por último tenemos los carbohidratos, los cuales van a componer 10% de la membrana del eritrocito, que básicamente van a estar unidos a otras proteínas como a otras proteínas o lípidos, formando los glucolípidos o glucoproteínas, que básicamente nosotros le estamos dando una función antigénica. ¿Qué significa función antigénica? De que en esta repetición de carbohidratos que vamos a ver expresarse en la membrana, nosotros le damos un nombre de grupos sanguíneos o grupos antigénicos. Y ese es el concepto por el cual parte de que tú tengas un grupo sanguíneo, digamos, O positivo, o yo tenga o A positivo, A negativo, B positivo, lo que sea. La variedad antigénica que yo tengo en mi membrana es lo que va a dar lo que es los grupos sanguíneos. Muy bien, eso vamos a hablar en otro momento. Pero como estábamos hablando al principio, las proteínas, que eran las proteínas más abundantes en la membrana, se encargaban de formar el citoesqueleto del eritrocito. El citoesqueleto va a estar compuesto de todas estas proteínas, pero principalmente las que le va a dar la forma discoide y la capacidad de formalidad y elasticidad es la espectrina, que son dos proteínas que recorren de manera helicoidal, de manera en paralelo a la membrana, ¿ya? En forma de cadena, que van a unirse a la membrana o a otra espectrina mediante dos tipos de enlaces. Vamos a hablar de un enlace horizontal, espectrina con espectrina, y un enlace vertical de espectrina con la membrana celular. Las proteínas que van a interactuar en el anclaje horizontal van a ser la actina, la proteína 4.1 y la adenosina. Este complejo va a facilitar el enlace entre espectrina y espectrina y darle la continuidad a esta cadena en paralelo. Y para el enlace o anclaje vertical tenemos a la anquilina, a la banda 4.2, a la proteína 4.2 y a la banda 3. Este conjunto de proteínas va a llevarnos a un anclaje vertical o en paralelo al citoesqueleto para poder mantener la forma discoide o darle la deformabilidad y elasticidad que requiere el eritrocito. ¿Por qué la agrupamos en estas dos formas? Porque casualmente cuando falla un grupo de estas proteínas, lo que va a pasar es de que clínicamente se va a expresar de la misma manera, o digamos morfológicamente o clínicamente se va a expresar con la misma enfermedad, si lo quieren decir así, una deficiencia de cualquiera de las proteínas en el anclaje horizontal. A diferencia de que si hay una deficiencia de una de las proteínas en el anclaje vertical, va a expresarse clínicamente diferente que a estas proteínas. Y eso lo vamos a ver en la práctica de la siguiente semana, en los cuales vamos a ver los efectos de membrana, las membranopatías del eritrocito. Muy bien. Los ferocitos. Este
y pasar por un sinusoide que es mucho menor que su diámetro, para después de haber pasado ese estrecho, volver a retornar a su forma normal y cumplir con su función de intercambio de gases o cualquier otra función que se le dé. Muy bien. Pero como les mencioné, para todas estas funciones, básicamente el poder desplazarse a través de estrechos y soportar un estrés físico, un estrés oxidativo, necesitamos energía. ¿Y de dónde obtiene la energía el eritrocito? Solamente de forma anaeróbica, porque él no puede utilizar el oxígeno que está transportando. ¿Por qué no puede utilizar el oxígeno que está transportando? ¿Por qué no puede? Porque no quiere. ¿Por qué no puede utilizar el oxígeno que está transportando? ¿Por qué no tiene que lo hace que no puede hacer la respiración celular? Mitocondria. No tiene mitocondria, entonces no puede hacer fosforilación oxidativa, no puede hacer ciclo de Krebs, no puede utilizar las proteínas ni el líquido para obtener energía. Entonces básicamente solo utiliza ¿qué? La glucosa o la glicólisis anaeróbica. De ahí obtiene básicamente el 90% de su ATP celular de manera anaerobia, que va a ser importante para las funciones que ya le dije. Mantener la integridad de la membrana por medio de remover o simplemente mover el sitio de los fosfolípidos para renovar la bicapa lipídica, mantener la función de la hemoglobina, evitando su reducción y para regular las bombas para su homeostasis hidroquímica. Entonces, en ese sentido, va a tener que utilizar la vía de la glicólisis anaerobia, que va a ser el nombre verdadero, la vía de Edermeyer. La vía de Edermeyer-Hoff va a proporcionarle ATP y también NADH, que nos va a ayudar para uno de los shunts. ¿Qué es un shunt? Esto es un shunt. Si esto es la vía de la glicólisis anaerobia, ya. Si esta es la vía de la glicólisis anaerobia, pues yo estoy. Esto me va a caer. Pensé que estaba. Ya. Esta es la vía de la glicólisis anaerobia, en las cuales va a tener desviaciones, exactamente 3 desviaciones de productos alternos que van a retornar nuevamente a la vía de la glicólisis. Estos shunts o desviaciones van a tener una función, cada una especial, sobre todo para darle funciones al eritrocito para soportar el cambio oxidativo. Muy bien, entonces el primer shunt que tenemos es a nivel de la glucosa 6-fosfato. El primer shunt ocurre a partir de la glucosa 6-fosfato, es decir, a nivel de la glucosa 6-fosfato, por medio de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a desviarse de la vía de Edermeyer-Hoff para poder generar ¿qué? NADPH. La vía o el shunt del fosfogluconato o del hexosa monofosfato o de la pentosa monofosfato, tiene muchos nombres, tiene solo un fin, generar NADPH. ¿Para qué quiero generar NADPH? Porque es un producto que necesita otra enzima, que es la glutatión peroxidasa, para poder contrarrestar el daño oxidativo. Muy bien, entonces ese es el fin de ese shunt, generar NADPH. Tenemos el segundo shunt que parte a partir de gliceraldehído, que lo que hace es aprovechar el NADH que hay en la célula para poder utilizar la enzima, que es la metahemoglobina reductasa. Su nombre dice que hace, evita que la hemoglobina se oxide en metahemoglobina. ¿Qué es la metahemoglobina? Es cuando una hemoglobina sufre un daño oxidativo y su hierro más 2 se oxida en hierro más 3. Al oxidarse en hierro más 3, esa hemoglobina ya no se llama hemoglobina, sino se llama metahemoglobina, y es un proceso irreversible en el cual esa hemoglobina ya no sirve para nada y ya no tiene capacidad de transporte de gases. Por lo cual lo que hace el NADH por medio de la metahemoglobina reductasa es evitar esta oxidación que está queriendo suceder a cada momento, ya que vamos a ver la clase de la metabolismo del hierro, de que el hierro es una molécula que siempre tiende o quiere estar en estado más 3, pero esta enzima no lo permite a la perfección de su entorno. Y el tercer shunt es el shunt del Löwberin-Rappaport, que a partir del producto 1,3-fosfolicerato, digamos, regula los niveles de 2,3-fosfolicerato, que va a tener una importancia que va a tener una importancia con respecto a la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina al oxígeno. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta lo que acabo de explicar,
vamos a tener los tres shunts. El de la vía pentosa monofosfato o fosfogluconato o hexosa monofosfato, que va a proveer pequeña cantidad de ATP insignificante, pero su función principal es la generación de NADPH para evitar el daño oxidativo de la globina o de la hemoglobina en general. La vía de la metahemoglobina reductasa, que va a mantener el hierro reducido en +2 para así evitar la transformación de metahemoglobina, una forma irreversible disfuncional de la hemoglobina, y la vía del Beveridge-Rapaport, que va a regular, no generar, va a regular la cantidad de 2,3-difosfoglicerato, que va a tener que ver más adelante, vamos a ver con respecto a la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Entonces, antes de hablar un poco más de los shunts, esta es la vía de la glicólisis sin los shunts, para que tengan claro este concepto. Como el eritrocito solo obtiene ATP a partir de este proceso metabólico, es importante saber cuánto genera, cuánta molécula de energía. Entonces vamos a tener que primero, en la vía de la glicólisis, a nivel del paso de la exoquinasa y la fosfofructoquinasa, se va a consumir una molécula en cada paso. O sea, hasta el paso 3 yo voy a tener consumido 2 moléculas de ATP, o tengo que invertir 2 moléculas de ATP para que posteriormente, a nivel de la fosfoliceratoquinasa y de la piruvatoquinasa, yo voy a también ganar 2 moléculas de ATP, pero tomar en cuenta que a partir de la fructosa 1,6-difosfato, la molécula de glucosa se parte en 2, entonces todo lo que veamos desde acá en adelante es por 2, por lo cual acá tengo 2 inversiones de ATP, pero acá tengo 2 ganancias por 2. Entonces, si yo le pregunto cuál es el balance neto del ATP en la glicólisis, tú qué me estás diciendo, más 2, ganas 2 ATP. Pero si yo te digo cuántas moléculas de ATP genera una molécula de glucosa, ¿cuántas me hace? 4, ¿no? Porque genera 4 pero invierte 2. Muy bien, aparte de generar 2 NADH, no se olviden, ¿ya? En el proceso de... ¿Dónde está NADH? Allá, en la gliceraldehído 3-4 veces hidrógenos. Muy bien. Entonces volvemos a los shunts con una explicación un poco más detallada, porque les repito, sí es importante conocer en qué producto se desvía y qué enzima es la responsable, ya que estas enzimas, al tener una consecuencia o un efecto protector sobre el eritrocito, cualquier deficiencia de estas va a llevar a que el eritrocito no tenga el metabolismo necesario o las protecciones para poder sobrevivir sus 120 días. ¿Y qué pasaba cuando, o cómo se llamaba el proceso en el cual un eritrocito muere antes de sus 120 días? Eritropoiesis ineficaz. Y eso me lleva a un proceso de hemólisis, anemia y la clínica que vimos en alguna de las ocasiones de la semana pasada. Entonces, no se olviden que la vía del monofosfato, que nos ayuda a evitar el daño oxidativo, se logra por medio de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que esta deficiencia en países mediterráneos, como Italia, Francia, es bastante común que lo tengan, y es una causa de hemólisis congénita muy común. Tenemos la metahemoglobina reductasa, que bueno, su nombre felizmente nos ayuda bastante con lo que hace, y la vía de Beveridge-Rapaport, a partir de la bifosfoglicerato mutasa, nos ayuda a regular este producto que más adelante vamos a decir por qué está importante. Entonces tenemos claro que el tiempo de vida media del eritrocito es de 120 días, vemos de 120 días, y cualquier deficiencia o alteración que haga de que no pueda cumplir esos 120 días, lo vamos a llamar una eritropoiesis ineficaz. Sin embargo, para el eritrocito llegar a ser maduro, hay unos cofactores que va a necesitar para la redundancia de su maduración. Sabemos que las vitaminas simplemente son cofactores que van a actuar en procesos enzimáticos que no lo podemos sintetizar nosotros, como la vitamina B12 y la vitamina B9, que es el ácido fólico, que es muy importante para la síntesis de ADN, a nivel no solo del eritrocito, en teoría de cualquier célula hematopoyética o de cualquier célula en general. Y tenemos la vitamina B6 o la piridoxina, que va a ayudar al eritrocito para la formación de la hemoglobina por la necesidad del grupo M. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, un dato suelto antes de que ya vayamos leyendo la hemoglobina. El vaso, como vimos en la clase anterior, era un órgano linfoide secundario. Sin embargo, por sus mismas características de ser simplemente como un tallarín de sinusoides, ¿no? El vaso simplemente es un órgano, se considera sólido, ¿no? Visceral, pero es simplemente un conjunto enmarado de sinusoides, o sea, de vasos que se enredan entre sí. Por lo cual, al ser simplemente vasos que contienen sangre,
se va a considerar como un pool de eritrocitos más o menos de 50 mililitros, que en necesidad de elevar tu hematocrito o tu masa eritrocitaria se puede liberar debido a una estimulación adrenérgica o etcétera, simpática, para elevar este hematocrito en la necesidad, por ejemplo, de un sangrado menor o de estímulos adrenérgicos en general. Sin embargo, el vaso tiene una función más importante con respecto a la serie roja. Sabemos que en el vaso es parte del sistema reticular endotelial, por lo cual hay una gran cantidad de macrófagos, de células fagocíticas, que se van a encargar de que empiezan a encargar los macrófagos en el vaso con respecto a los eritrocitos. De degradarlos, cuando los eritrocitos ya presenten señales de senescencia, de ya cumplir su tiempo de vida media, lo que van a hacer estos macrófagos es simplemente captarlos y degradarlos, porque es diferente a que yo soy un eritrocito y estoy en la vasculatura y simplemente embolizo, me rompo, voy a liberar todo mi contenido al extracelular y puede hacer daño oxidativo, puede causar inflamación. Muy diferente a que me capte un macrófago y él se encarga de esta degradación para la reutilización, por ejemplo, del hierro, de los aminoácidos, de las glorinas, de las proteínas, etc., para formar otros productos, otros eritrocitos. Entonces, ya que estamos hablando de eso, de la hemoglobina, ¿se acuerdan de que a nivel de precursores eritroides, el primer precursor que expresaba el receptor de transferrina, que ya le daba la propiedad de poder recibir hierro y formar hemoglobina, era en el eritroblasto basófilo? Sin embargo, acá están poniendo, no se preocupen, no va a haber una discrepancia en el examen con respecto al eritroblasto policromatófilo. Acuérdense que el policromatófilo tiene ese nombre porque comienzan a haber islas de formación de hemoglobina que hace que tenga este nombre, policromatófilo. Su citoplasma tiene diferentes colores porque comienza a haber islitas de formación de hemoglobina. Sin embargo, su formación de hemoglobina es máxima cuando llega al estadio de eritroblasto ortocromático. Como dice el nombre, orto tiene el color correcto, ortocromático, porque ya es la máxima producción de hemoglobina. Sin embargo, esa producción de hemoglobina va a acabar a nivel de reticulocito, porque parece que no tiene núcleo. ¿Qué tiene el reticulocito? Tiene ribosomas, aparato de Golgi, reticulo endoplásmico, así que todavía puede sintetizar proteínas, pero no puede sintetizar ARN. Muy bien, por eso su producción de hemoglobina en el reticulocito ya es minuso. Ya saben cuáles son las constantes corpusculares y para qué sirven, y la fórmula para sacarlo. Sugiero que igual lo revisen, porque ha venido. Entonces, ¿qué es? Ya que hablamos de la hemoglobina y su producción, ¿qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína tetramérica, o sea que tiene 4 subunidades similares, que cada subunidad está formada por un grupo E y una globina. El grupo E es una molécula pequeña, representa el 4% del peso de toda la hemoglobina, y en su interior va a tener el espacio de unión para el hierro, ya que el hierro en su estado más 2 es el que se encarga de poder captar el oxígeno o el CO2 para hacer el intercambio gaseoso. No es la globina, no es el grupo E en general que se encarga del intercambio gaseoso, sino es el hierro. El hierro, para su protección, va a estar rodeado de la protoporfirina 9, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué es. Y este grupo E a la vez va a estar rodeado por una cadena de aminoácidos que le vamos a llamar globina. Es simplemente una estructura, protección proteica que lo va a aislar, digamos, del daño oxidativo que puede estar experimentando el eritrocito. Entonces, ¿qué es el grupo E? El grupo E básicamente es la unión de dos succinil-CoA con dos globinas que van a formar una molécula pirrol. Cuando se unen 4 pirroles, va a ser lo que llamamos la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9, por medio de una acción enzimática, se le va a agregar el hierro en las dos, y esta unión es lo que finalmente vamos a llamar el grupo E. Al grupo E le agregamos un polipéptido, que es una globina, y que vamos a tener una unidad de la hemoglobina. 4 subunidades de globinas con un grupo E, que tengo la molécula de la hemoglobina. Muy bien, de manera más detallada tenemos acá la formación del grupo E. El grupo E va a tener 3 fases de su formación, que sí es importante saber dónde ocurre, sobre todo los procesos mitocondriales, para que entiendan cuando veamos en la práctica el concepto de anemia sideroblástica. Así que vamos a comenzar con que el succinil y la molécula de glicina van a necesitar
necesitar de la enzima a la sintetasa para formar el producto AL, básicamente, que es el aminoleutinato alfa. Muy bien, para hacer este proceso enzimático es muy necesario la presencia de vitamina 6, el cofactor, como le dije, la piridoxina. Sin este cofactor no hay una producción efectiva de AL. Y si no tengo AL, no va a poder haber los siguientes procesos enzimáticos que ya no van a suceder a nivel mitocondrial, sino que van a suceder a nivel citosólico, como la ALA deshidratasa, la uroporfirina sintasa, la uroporfirinógeno de carboxilasa. Hasta ese momento vamos a tener procesos citosólicos, que la verdad son solamente estadios para la conformación de lo que va a ser la protoporfirina 3, que nuevamente a nivel mitocondrial el evento más importante va a ser a cargo de la ferroquilatasa. La enzima de la ferroquilatasa es la que se encarga de incorporar el hierro más 2 en la protoporfirina 3 para poder llamarla ya el grupo E propiamente. Y ese último evento aparece que nuevamente ocurre a nivel mitocondrial. Entonces, ya que hablamos del grupo E, ahora hablemos de las globinas. Seguro habrán visto el video o habrán revisado de que hay diferentes tipos de globinas. Tenemos la globina alfa, beta, gamma, delta y dos raras, que va a ser la epsilon y la zeta, que por ahorita las vamos a apoyar, ¿ya? Pero hay que tener bien claro de que estas globinas se van a agrupar en dos cajas o dos grupos de transcripción. Uno va a ser el cromosoma 16, que vamos a tener el clúster, el grupo alfa-like o alfa, en que vamos a tener los genes para expresar la globina alfa y la globina zeta, y en el cromosoma 11 vamos a tener los no alfa o los beta-like. ¿Por qué? Porque no es beta nomás, porque no solo tenemos la expresión de la globina beta, sino también tenemos la de la delta, la de la gamma y la de la epsilon. Estos dos que los he mencionado al principio es porque van a conformar hemoglobinas que no son muy relevantes clínicamente, ya que solo son identificables en las primeras semanas de la concepción. Hasta más o menos la semana 11-12 de la etapa fetal tenemos nosotros solamente la hemoglobina de Gowell y Portland, que la conforma la globina Z y epsilon, que desde la concepción ya está en disminución su producción. O sea, son solamente útiles para las primeras semanas de vida. Sin embargo, a partir de que ya somos concebidos, comienza a aumentar la producción de dos globinas, la globina alfa y la globina gamma. La combinación de estas dos globinas le van a dar lo que se conoce como la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal, como dice su nombre, es la más importante, la más predominante durante la etapa fetal. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina, a diferencia de la hemoglobina del adulto que tenemos nosotros, tiene una afinidad mucho más marcada con el oxígeno. Y eso le ayuda al feto a poder, de manera práctica, robarse el oxígeno de la madre para poder él cumplir sus necesidades fisiológicas de desarrollo. Porque si no tuviera esa capacidad, no tuviera la capacidad de tener oxígeno, ya que el feto no puede respirar, sino obtiene el oxígeno que la mamá ha respirado y le está transportando a nivel de la membrana transplacental. Muy bien. Entonces, ¿por qué siempre tiene que haber combinación de globinas? No puede haber una hemoglobina de 4 alfa, 4 gamma, 4 beta, no. Porque el método de transcripción de las globinas es de esta manera. Imagínense que viene de acá, de derecha a izquierda, en el cual mientras produzco una globina alfa, produzco una globina beta. Produzco otra alfa, produzco una delta. Produzco otra alfa, produzco una gamma. Entonces, en ese ritmo se van a ir transcribiendo al menos en el adulto. Por lo cual, en el adulto, ya desde que nazco, esta hemoglobina fetal ya no me es útil fisiológicamente, porque ya no necesito robarle oxígeno a nadie, y va a ir cayendo su producción y va a ir retomando la cadena beta. Y la cadena alfa más la cadena beta, ¿qué tipo de hemoglobina me dan? De hemoglobina A, que es la hemoglobina que nosotros tenemos en más del 95%, la hemoglobina del adulto, la más funcional. Sin embargo, siempre desde el nacimiento vamos a tener una producción mínima pero constante de cadena delta, por lo cual la fusión de la cadena alfa con la cadena delta me va a dar la hemoglobina A2, que es una hemoglobina que tenemos en pequeño porcentaje, que nos ayuda para ciertas funciones fisiológicas, pero no es la más importante. Por lo cual, ¿por qué no tengo, digamos, una combinación de hemoglobina beta-delta, beta-gamma? Porque, como les digo, el ritmo de transcripción es así. Entre
Por eso se expresa en dos capas diferentes. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener tres tipos de hemoglobina. La hemoglobina A, que va a ser en el adulto la más predominante, del 96 al 98%, conformada por las globalinas alfa, 2 alfa y 2 beta. Vamos a tener la hemoglobina fetal, que durante el desarrollo fetal y el primer año de vida podrías tener un porcentaje importante, ojo, hasta el más o menos 6 meses del primer año de vida, conformada por 2 alfa y 2 gamma, y la hemoglobina A2, que está conformada por 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Entonces, ¿para qué me sirve esta hemoglobina? Con todas las funciones que yo le he dado, ya sabemos que es para el intercambio de gases de O2 y CO2, ¿no? Para el transporte del oxígeno y el CO2. También me va a ayudar como buffer, esa es su segunda función, que no es ignorable, es muy importante, ya que a diferencia del oxígeno, el CO2 no solo se transporta como gas, como CO2, se puede transportar disuelto como bicarbonato. Entonces el bicarbonato ya sabemos que es un componente muy alcalino que me puede regular el pH de un medio, ya que el eritrocito va a utilizar esta reversibilidad del CO2 y bicarbonato para poder cambiar el pH en el que se encuentra a su favor. Sin embargo, hay una tercera función de la hemoglobina que últimamente está tomando bastante importancia, que es la regulación del óxido nítrico. Se sabe que la hemoglobina también interacciona con el óxido nítrico para poder liberarlo o poder cargarlo a su conveniencia para abrirse pasos por los sinusoides, ya que el óxido nítrico es un vasodilatador potente y que va a ayudar a poder ampliar el diámetro de cierta musculatura sin no sufrir tanto daño de estrés físico. Entonces, ya que sabemos esas tres funciones, la función de la difusión del transporte de gases es el más complicado, porque vamos a tener que hablar del concepto de afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Porque, por ejemplo, si yo les digo que yo soy muy afín a estos audífonos, lo puedo agarrar fácilmente, soy muy afín, ¿cierto? Pero si soy muy afín, ¿lo voy a soltar? No. Entonces, en ese sentido, yo necesito que la hemoglobina sea por momentos muy afín y sea por momentos menos afín, para poder no solo captar el oxígeno, robármelo, sino también descargarlo. Muy bien. Entonces, ese fenómeno lo explican los cambios alostéricos de la hemoglobina. ¿Qué son los cambios alostéricos? Son cambios de su posición con respecto al eje de la proteína que le van a ayudar a poder explicar esos mecanismos de carga y descarga del oxígeno. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos formas con respecto a los cambios alostéricos. Vamos a tener la forma T o la forma tensa, el cual es una forma en la cual se encuentra alineada con respecto al eje de la proteína total, y eso va a mantener de que los enlaces se mantengan indentes, los enlaces de las proteínas estén indentes, y eso no va a permitir que entre o salga ningún tipo de molécula como el oxígeno. Sin embargo, la forma R, en la cual va a desviar un poco su eje, la forma R o relajada, es una forma en la cual estos enlaces se van a romper y van a dar pase a que entre una molécula como el oxígeno para que pueda oxigenarse este movimiento. Entonces, en pocas palabras, vamos a asociar la forma tensa como una hemoglobina no oxigenada, en el cual sus enlaces van a estar en su lugar y va a haber la presencia de esta molécula que hablamos de 2,3-glifosfoglicerato. Cuando hay presencia de 2,3-glifosfoglicerato, va a favorecer a la forma tensa y a que los enlaces no se rompan. En su forma contraria, la forma relajada, va a ser una hemoglobina en la cual no va a haber presencia de 2,3-glifosfoglicerato y los enlaces van a estar rotos o abiertos para que pueda ingresar una molécula de oxígeno e interacciones con el grupo N. El cambio entre una forma tensa o relajada va a depender de dos cosas. Aquí dice protones, CO2 y 2,3-glifosfoglicerato, pero los protones y el CO2, ¿qué tienen que ver? El pH. Así que básicamente son dos, el pH y la concentración de 2,3-glifosfoglicerato. Muy bien. Entonces vamos a tener básicamente dos formas de transportar el oxígeno, una forma insignificante y disuelta, que va a ser más o menos de 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, y
y una forma unida de hemoglobina, que más bien va a poder transportar 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Si uno hace un cálculo de 1.34 por cada gramo de hemoglobina, considerando una hemoglobina normal de un adulto o de una mujer, van a ver que más o menos lo que se calculó hace muchísimos años, antes de hacer este cálculo físico-químico, no sé, es de que la cantidad de oxígeno que necesitamos más o menos para cumplir nuestras necesidades fisiológicas es de 20 mililitros, de 15 a 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Por eso es que el concepto de anemia no parte, el primer concepto de anemia no partió por un tema estadístico, sino partió por un tema de interpretación experimental de que cuando yo bajo mi necesidad de oxígeno, mi oferta de oxígeno a menos de 15, que sería más o menos la multiplicación que haría con una hemoglobina de 12, de 11, dependiendo de una mujer, este requerimiento de oxígeno ya va a ser corto para cumplir con mis necesidades. Muy bien. Y bueno, nada más con respecto a eso. Sin embargo, el transporte de CO2 va a ser un poco más complicado, ya que puede ser transportado libre, ¿no? Disuelto en el plasma, una cantidad insignificante, puede ser transportado unido a proteínas como los grupos carboxilo, los grupos amino terminal, que solamente se van a recuperar al ser degradada la proteína, que van a ser parte del CO2 que se va a liberar como producto metabólico del ciclo de Krebs, de muchos productos metabólicos X. Y la forma más importante de transporte es por medio de bicarbonato. El eritrocito tiene una anhidrasa carbónica, una enzima con una forma muy particular que va a poder hacer un proceso reversible a su conveniencia de transformar el CO2 más agua a bicarbonato más hidrogenión, o viceversa, según su necesidad de soportar el pH del ambiente. Muy bien. ¿Y por qué hay tanta interacción del eritrocito con el pH? Porque el fenómeno que explica, como les dije, que hace estos cambios alostéricos, era la concentración de 2 triglicerato y el pH, es porque ese fenómeno nos lo explica el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? Es el efecto que tiene, no el CO2, el pH sobre la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina sobre el oxígeno. ¿Y quiénes afectan sobre el pH a nivel del eritrocito? El CO2, hidrogeniones y bicarbonato, no hay más. Pero sobre todo el CO2 es el que nos va a mandar, y ahorita les digo por qué. Vamos a tener que el concepto del efecto Bohr se va a expresar en lo que vamos a llamar la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina es la curva que explica que mientras más presión de oxígeno haya, la curva se va a empinar más con respecto a la saturación, ¿no? O sea, tenemos que primero, cuando hay poca concentración de O2, va a haber una saturación lenta, pero rápidamente se va a empinar hasta que llega a un punto que ya está completamente saturada, que es nuestra oxigenación normal de 99-98% cuando se hace una saturometría, que ya va a ser estable mientras yo siga subiendo el valor de O2. O sea, hay un punto en el cual yo te puedo dar 100 mililitros de mercurio 2, 120, 140, 160, ponerte una máscara de reservorio y darte 20 litros de oxígeno, pero no va a mejorar más tu oxigenación porque ya se saturó tu hemoglobina. Eso es lo que explica. Pero lo que nos manifiesta el efecto Bohr es de que esta curva puede desviarse a la izquierda, o sea, ser más afín, o desviarse a la derecha, ser más afín, o sea, ser menos afín, disculpen, necesitar más oxígeno para saturar más esa hemoglobina, dependiendo los cambios del medio, o sea, el cambio de pH. Y yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo soy un eritrocito y estoy ahorita en un tejido pulmonar, ¿no? Estoy en un tejido pulmonar a nivel donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿no? A nivel alveolar. Ahí, ¿cómo es la temperatura? Es fría, porque el aire que entra en nuestro cuerpo es más frío que la temperatura corporal. Entonces tenemos temperatura baja, ya que estamos respirando grandes cantidades de oxígeno, estamos hiperventilando, la concentración de CO2 va a ser alta o baja, va a ser más baja que a nivel de nuestro cuerpo. Usualmente va a haber, el tejido pulmonar no tiene una gran actividad metabólica, no hay muchos procesos metabólicos sucediendo, por lo cual va a haber poca glicólisis y poco 2,3-difosfoglicerato,
Y como hay poco CO2 y poca actividad metabólica, ¿cómo está el pH? Va a tender a ser alcalino. En esa desviación hacia la izquierda de la hemoglobina, yo como hemoglobina que soy más o menos afín al oxígeno. ¿Qué dices? Soy más afín. Entonces, ¿qué voy a agarrar? Voy a agarrar un oxígeno. Voy a agarrar un oxígeno, ¿no? Porque soy súper afín al oxígeno. Entonces me voy a ir del tejido pulmonar y justo estoy soy la hemoglobina de un estudiante del OXUB que está corriendo las escaleras porque llega tarde a su clase, ¿no? Y está que quema bastante energía acá de cuádriceps, ¿no? Entonces yo llego a su cuádriceps, a su tejido muscular, ¿y cómo voy a encontrar el medio? Lo voy a encontrar, como hay alta actividad metabólica, lo voy a encontrar con aumento de temperatura. Como hay bastante metabolismo, va a haber bastante desecho de ¿qué? De CO2, va a haber bastante glicólisis anaerobia, bastante 2,3-fosfolicerato, y como hay bastante ácido láctico, CO2, productos metabólicos, ¿cómo va a estar tendiendo el pH? A ser ácido. Entonces, ¿cómo va a estar mi afinidad? ¿La voto? Entonces voto mi oxígeno, porque ya no soy afín al oxígeno, y me voy a hacer el mismo ciclo de vida. ¿Me entienden? Esos cambios que tiene en la hemoglobina para poder explicar la carga y descarga del oxígeno se explica por el efecto por medio de la curva de disociación de hemoglobina, dependiendo cuál es el medio, si voy a ser más afín o menos afín. Y eso le va a servir no solo acá, le va a servir en fisiología de nefro, cuando revisen pacientes críticos, porque esta es la fisiopatología de la sepsis prácticamente de los pacientes críticos, y también cuando hagan tema de cardio, el tema de gasto cardíaco y de oferta y demanda de oxígeno. Muy bien. Entonces, nos olvidamos de la función de los efectos físico-químicos de la hemoglobina y vamos a ver qué pasa cuando un eritrocito, como hablamos, llega a su etapa senescente y comienza a expresar sectores de senescencia, diciendo, oye, por favor, no quiero morirme en la musculatura, por favor, díganme, ¿no? Macrófago, cómeme y aprovecha mi contenido. Cuando un macrófago lo fagocita a nivel del vaso, del hígado, donde quiera, va a degradar su contenido. Las proteínas, los lípidos, eso no me interesa. Lo que me interesa es esto, el grupo E. El grupo E va a ser degradado en el hierro, que va a ser reutilizado, como les dije la clase pasada, muy pequeño, y lo vamos a ver más adelante en otra clase. El hierro tiene un circuito cerrado en el cuerpo, ningún hierro se puede perder, por lo cual este hierro que es degradado es nuevamente reutilizado de otra forma por esa degradación. Pero ¿qué queda como producto de la degradación del grupo M? Me queda la bilirrubina, que para tras varios pasos metabólicos me va a dar como producto la bilirrubina. La bilirrubina es un producto que ya no, hasta ahí nomás llega el macrófago, lo libera a la sangre y va a llegar hasta el hígado, y el hígado se encarga de conjugarla para que sea eliminada ya sea por la orina o por la vía biliar para eliminarla por las heces. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una gran cantidad de eritrocitos que comienzan a ser degradados de golpe? Todos estos productos metabólicos se van a acumular, sobre todo la bilirrubina. Y cuando la bilirrubina se acumula, clínicamente, ¿qué me da? Me da ictericia, que es la coloración amarillenta en la piel, que no solamente la causa es hemólisis. Cuando hay un daño hepático, no sé si alguien ha dado hepatitis, ¿ya? ¿Cómo te has puesto? Amarillo, ¿no? Porque ha estado acumulando bilirrubina, y no es porque tuvo una hemólisis marcada, es porque simplemente su hígado estaba fallando y no procesaba productos de desecho como la bilirrubina. También hay otras razones, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Profesor, ante la acumulación de este provocador. La acumulación de la bilirrubina que causa es la coloración amarillenta de las escleras. Muy bien. Entonces, ya. Volvemos al tema de las proteínas. Como lo dijimos muy brevemente, las proteínas, nosotros le hemos dado una función de reconocimiento antigénico, ya que estas repeticiones de carbohidratos son muy variables entre persona a persona o grupos étnicos, pero algunas repeticiones de carbohidratos van a tener a nuestro favor una herencia mendeliana. ¿Saben qué es una herencia mendeliana?
Es cuando, ¿cómo? El cuadrito de que yo solo heredo todo un bloque de genes de mi papá y todo un bloque de genes de mi mamá y no se pueden mezclar. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, si mi mamá es pelirroja y mi papá es color azabache, yo quizá voy a tener un así medio rojizo oscuro, ¿no? Ya eso no es herencia mendeliana, eso es lo contrario. Herencia mendeliana es de que, por ejemplo, si tu papá es A positivo y tu mamá es O positivo, tú solo puedes ser un O positivo o A positivo, no puedes ser B o un intermedio como la letra del hijo de Elon Musk, que es no puede ser ningún intermedio, tiene que ser o A u O. Eso es herencia mendeliana. Todo el grupo se hereda a nivel cromosómico. Muy bien, entonces nosotros por herencia mendeliana, porque la herencia mendeliana es matemática, es aritmética, ¿no? Básicamente, y varios conceptos de trasplante se basan en la herencia mendeliana, ¿ya? Pero bueno, hablando exclusivamente de grupos sanguíneos, se han identificado repeticiones de carbohidratos que sabemos que tienen una herencia mendeliana para poder nosotros fácilmente identificar si tú podrías recibir sangre de tal donante, mediante la identificación de si eres compatible en tal o tal grupo. Tomar en cuenta de que decir, yo por ejemplo soy A positivo no es mi grupo. Un grupo es el ABO, lo cual me da la característica de ser A, y otro grupo es el RH, que me da la característica de ser positivo o negativo. Como esos dos grupos, hay un montón de grupos sanguíneos. Tenemos el K, el DAF, el Diego, el Luteran, no sé, son cerca de 100 grupos sanguíneos que se identifican a nivel mundial, pero en Latinoamérica, los que son clínicamente relevantes no pasan ni de 30, porque felizmente Dios es latinoamericano y no nos ha dado problemas para los temas de grupos sanguíneos, no como lo tiene Israel, como lo tiene Italia, que ahí sí es un problema muy grave con respecto a las transfusiones sanguíneas. Entonces, a estos antígenos que van a expresarse debido a la herencia que hemos tenido por los genes que nos han dado nuestros papás, lo vamos a llamar bueno, estos antígenos se van a llamar ¿qué? Porque no es más fácil explicarlo. Ya, vamos a tener lo que se conoce como los aglutinógenos. Aglutinógenos tienen ese nombre porque alguna vez alguien ha donado sangre. ¿Alguien ha donado sangre alguna vez? ¿No? Bueno, cuando donas sangre y quieren saber tu grupo sanguíneo, no es un estudio, así una máquina súper sofisticada, nada que ver. Ponen una placa de vidrio toda sucia, cochina, ¿ya? Ponen una gota de sangre tuya y le ponen un suero que se llama anti-A o un suero anti-B. ¿Qué son estos sueros? Contienen simplemente anticuerpos que van a aglutinar, que van a reaccionar con el antígeno A o con el antígeno B. Entonces, si tú te pones el suero anti-A y tú aglutinas, o sea, se vuelve una muestra homogénea, significa que tienes el antígeno A, entonces eres al menos A. Y si te ponen el líquido, digamos B, y no aglutinas, la muestra sigue igualita, ¿qué significa? De que no tienes el antígeno B, no hubo reacción. Entonces tu grupo sanguíneo hasta el momento sería A. Muy bien, por ese concepto de aglutinación se le llama aglutinógeno. Muy bien, entonces para todo aglutinógeno va a haber una aglutinina, o sea, un anticuerpo dirigido a ese antígeno si en caso mi cuerpo no lo reconoce. ¿Por qué? Porque en el caso particular solo del grupo ABO, todos vamos a tener este fenómeno. Por ejemplo, yo voy a tener mi genotipo, mi fenotipo, que es lo que yo expreso, y anticuerpos contra, vamos a ver. Si yo tengo el genotipo que me ha heredado mi papá, por ejemplo, tengo el genotipo A, ¿cuál sería mi fenotipo? ¿Qué grupo sanguíneo soy en unas palabras? A.
¿Anticuerpos contra quién tengo? No, tendría contra el B. ¿Entiendes? Si yo soy grupo sanguíneo O, ¿qué gen tengo? Ahí viene el truco. No existe el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo O. Simplemente no tengo A y no tengo B. Que bueno, ya lo haremos acá, sería más complicado, pero lo que tengo es, ¿no?, el gen B que produce la sustancia H. ¿Y anticuerpos contra quién tengo? Contra A y contra B. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar las aglutininas. Y en el caso del grupo AB, nosotros vamos a considerarlas como anticuerpos naturales. Son anticuerpos que, pese a que yo nunca he estado en contacto con el antígeno A o el antígeno B, yo desde que tengo más o menos 2 a 6 meses de vida, ya tengo anticuerpos contra, si soy yo, contra el grupo A y contra el grupo B. Si soy A, solo tengo anticuerpos contra el grupo B, y si soy B, contra el grupo A. Ya los tengo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para hacer una respuesta inmune yo tengo que entrar en contacto con ese antígeno, ¿no? Por ejemplo, si yo nunca he tenido COVID, no voy a tener anticuerpos contra el COVID, básicamente. Entonces es el mismo concepto. Sin embargo, en la flora intestinal que tenemos todos, desde que comenzamos a comer, que somos bebitos y comenzamos a comer y formamos nuestra flora intestinal, hay bastantes bacterias no patógenas, bacterias que se conocen como comensales, que viven en nuestra flora, más bien dándonos beneficios de protegernos, que van a tener en su pared antígenos muy similares al A y el B. Por lo cual, sin haber estado en contacto necesariamente con un eritrocito que sea de grupo sanguíneo A o B, yo desde los primeros meses de vida ya voy a tener una respuesta inmune dirigida contra estos antígenos. Por lo cual, si ahorita tú que nunca has recibido una transfusión sanguínea, ahorita te accidentas y te tengo que pasar una transfusión y me equivoco en darte el grupo sanguíneo que corresponde, vas a hacer una reacción inmediata desde el primer minuto de la transfusión, porque tú ya tienes anticuerpos desde que has nacido producidos contra antígenos A o B. Muy bien. La enfermedad hemolítica de recién nacido es por el grupo ABO. Hay dos tipos de enfermedad hemolítica de recién nacido. Tenemos por el grupo ABO, ¿ya? Y tenemos por el grupo RH. Esas son dos cosas muy diferentes. Pero acuérdense que la enfermedad hemolítica de recién nacido, tú lo estás destruyendo, o sea, en el ejemplo que le he dado, él está destruyendo lo que yo le estoy dando. En la enfermedad hemolítica de recién nacido es más complicado porque la mamá está destruyendo los eritrocitos del feto. Es un concepto un poco diferente que ya lo veremos en la clase que corresponde. Ahorita hablemos de reacciones transfusionales, básicamente. Ya, pero ahorita no lo quiero complicar porque eso sí es un poco más complicado porque es a la inversa. Entonces, hablemos del grupo RH, que es otro grupo que tiene otras características. Por ejemplo, en el grupo ABO hablamos de que había genotipos BA o el genotipo de no tener VIA que me daba el fenotipo O. Sin embargo, en RH tenemos 6 antígenos que se pueden expresar en pares. O se expresa el C mayor, el C menor, o el D mayor, el D menor, o el E mayor, o el E menor. Sin embargo, si yo les digo que mi fenotipo es RH positivo, ¿cuál es mi gen? ¿Cuál es el gen que tengo para ser RH positivo? ¿Cuál es el antígeno que tengo? Básicamente solo importa uno en el tema de RH. Yo sé que son 6 antígenos, pero así es. Solo importa si tengo o no el D mayor. El único que me da la positividad para ser RH positivo o negativo es el D mayor. Si yo soy RH positivo es porque tengo el D mayor. Y si su compañero es RH negativo, es porque puede tener el D menor, el C mayor, el E mayor, no me importa. El tema es que no tiene el D mayor, solamente el D mayor. Muy bien, creo que eso sí quede clarísimo, porque el frente no es un problema, hay una pequeña población RH positiva, pero hay otras poblaciones RH negativa, una pequeña población, pero hay otras poblaciones que sí tienen una gran cantidad de RH
anticuerpos naturales. O sea que el primer problema viene cuando yo soy, digamos, una gestante o una mujer en edad fértil, que mi pareja, yo soy RH negativa y mi pareja es RH positiva. Ahí viene el problema, porque en ese contexto el producto tiene probabilidad de ser RH positivo o ser RH negativo, más probablemente RH positivo, por lo cual en ese contexto podría haber un reconocimiento de inmunidad de este antígeno D, que como yo soy RH negativo no lo conozco, y genere una respuesta inmune, y esa es una parte de la fisiopatología de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Yo como mamá identifico los eritrocitos de mi producto, de mi feto, como ajenos y los ataco intraútero. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces ahí entra otro concepto ya de inmunidad. Sin embargo, como esos grupos de ABO y RH, como les dije, hay bastantes grupos sanguíneos que finalmente aquí en Perú no son un problema, o si no tendríamos que revisar cada uno. Entonces, este cuadro, más que paporetearlo, yo creo que si uno entiende los conceptos de practicar este cuadro de cuál es el gen que tengo, qué fenotipo tengo, o sea, cuál es mi grupo, y anticuerpos contra qué tengo, yo con eso básicamente puedo deducir todo este cuadro sin necesidad de aprenderlo. Con eso yo puedo deducir el concepto, por ejemplo, del receptor universal. ¿Qué significa receptor universal? ¿Qué entiende? Receptor universal. Que puede recibir cualquier grupo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si yo tengo el fenotipo, o sea, soy de sangre AB positivo, ¿anticuerpos contra quién tengo? Contra nadie, porque tengo AB y el D mayor. No es de que yo no pueda hacer una reacción inmune contra el D menor, contra el C menor, contra el E mayor, sino de que no son clínicamente significativas. Esas expresiones o los otros grupos como el DAF y el KEL, que también los tenemos, no causan una reacción transfusional muy significativa en nuestra población, felizmente, pero sí existen y tenemos variabilidad. Pero básicamente en el gran grueso poblacional, a nivel de salud pública, a nivel de bancos de sangre, los pacientes AB positivos se consideran que pueden recibir sangre de todo porque no tienen ningún tipo de anticuerpos para las reacciones transfusionales más importantes. ¿Cuál sería su opuesto? Un O negativo. ¿Qué anticuerpos contra quién tiene el O negativo? Contra todo, básicamente, contra el A, contra el B y contra el D mayor, ¿cierto? Pero es un eritrocito calato, básicamente, ¿no? Es un eritrocito que no tiene ningún antígeno, no tiene ni el A ni el B y no tiene el D mayor. Entonces, ¿cómo lo conocemos al O negativo? Como el donante utilizado, o sea, le puede donar a cualquier persona. O sea, entonces su compañera se accidenta y necesita sangre, y alguien me dice, yo soy O negativo, ni la pienso y le transfundo sangre, porque sé que no le va a pasar nada. Y ese es el concepto importante de esos grupos sanguíneos particulares. Ya, muy bien. Hasta ahí más o menos viene la clase, pero hay unos conceptos que vamos a revisar bien rápido, porque sobre todo, si me vas a acordar la siguiente clase de teoría, me gustaría revisarlo después de la siguiente clase de teoría, porque necesitamos que manejen más conceptos para poder unir verdaderamente por qué, por ejemplo, por qué las anemias microcíticas, que aquí tenemos las más frecuentes, por qué son microcíticas, las macrocíticas, por qué son grandes. A mí me gustaría que puedan llegar a deducir por qué hay estas alteraciones morfológicas, pero hay varias de estas patologías que aún no las hemos visto y necesitan una lectura previa, pero básicamente estos cuadros de acá lo pueden utilizar para guiarse en los casos clínicos, ya que son algoritmos para diferenciar los tipos de anemia según su tamaño, como vimos, macro, micro y normocíticas, y si son normocíticas, que es el grueso más grande de posibilidades diagnósticas, ver según la regeneración medular, si hay reticulocitosis, reticulocitopenias, incluso si hablamos de las microcíticas, hacer la diferenciación entre regenerativas, o sea, hemolíticas o no, y si no es hemolítica, ver si es un problema de la médula ósea o un problema externo. O sea, le va a llevar bastante, pero creo que ahorita sería simplemente decirles algo que lo va a manejar. Igual con la macrocítica, pero eso sí lo tenemos que manejar, sí o sí, yo creo.
Como ya hemos visto en la clase práctica anterior, estos conceptos de microcitosis, de macrocitosis, hipocromía, eran conceptos que ya no aparecieron con el hemograma, ya se observaban desde hace mucho tiempo en las láminas periféricas, pero esos no son los únicos hallazgos que había. Al igual que la mesocitosis, que es la asimetría entre tamaño y tamaño, tenemos por ejemplo tenemos la poiquilocitosis, que es la asimetría entre forma y forma. O sea, ya no va a hablar del tamaño, sino va a hablar de una diferencia marcada entre forma y forma de eritrocito. Tenemos también el cambio de la membrana, que vamos a ver un momento más adelante, pero también podemos tener cambios nucleares. Ya que acuérdense que una célula madura debería tener como un citoplasma azulófilo, un núcleo pequeño, si es que tiene, pero si yo veo una célula grande con presencia de un núcleo con cromatina abierta, esos son cambios megaloblásticos, son cambios que están diciendo que es una célula inmadura. Pero hablando ya netamente de los eritrocitos, vamos a tener cambios como la acantocitosis, que son especulaciones marcadas en su membrana, que dan esa forma como radiada. Tenemos los podocitos o dianocitos o células target, que van a tener una inversión con respecto a la cromía. El centro ya no va a ser pálido, sino va a ser un centro coloreado, con más bien un borde pálido, que le da una forma como de diámetro. Tenemos los queratocitos o células en casco, que son estas o estas, que tienen una particularidad porque van a tener una parte muy pintada y una parte pálida, ¿no? Le dicen unas células en casco. Vamos a tener los dactilocitos, que van a ser simplemente eritrocitos con forma de lágrima, que son muy característicos de enfermedades de la médula ósea como la mielofibrosis. Tenemos los drepanocytos, que son característicos de la anemia falciforme o del sickle cell en español, que van a tener la forma de hoz, de platanito o la forma drepanocítica muy característica, que es parte de esa enfermedad. Tenemos los eliptiocitos, que dice su nombre, tienen forma de elipse, muy característico del nombre, dice la eliptiocitosis hereditaria. Vamos a tener los esquistocitos, que son simplemente fragmentos eritrocitarios debido a una microangiopatía, una hemólisis microangiopática. Tenemos a los equinocitos o crenocitos, que van a evidenciarse por una forma en sierra o cerrada de su membrana, que es muy típica de la deficiencia de piruvato quinasa, una deficiencia enzimática que ya hemos realizado para decir de la piruvato quinasa. Tenemos los esferocitos, que como les comenté, los eritrocitos deben tener un centro pálido y cuando lo pierden no es normal. Este es el ejemplo en el cual el centro pálido se ha perdido debido a un defecto de la membrana, al igual que los eritrocitos, y lo caracterizamos dentro de las anemias hemolíticas por membranopatías. Tenemos los estomatocitos, que en vez de tener un centro pálido, van a tener como una forma pálida pero como de boca, por el prefijo latín de estoma, que es boca básicamente. Pero también vamos a tener formas que vamos a poder evidenciar no solo por su composición de la membrana o reforma, sino también por su agregación. El fenómeno de Rouleau es simplemente evidenciar esta como pila de monedas, esta aglomeración de eritrocitos que sucede cuando pierden su carga negativa. El ejemplo más clásico es cuando un paciente sufre mieloma múltiple, que es un cáncer hematológico en el cual es un cáncer de células B, de linfocitos B, que producen una gran cantidad de inmunoglobulinas que estas van a terminar interactuando con los eritrocitos y quitándoles la carga negativa, y a la microscopía vamos a ver que estos eritrocitos se van a aglomerar ya que perdieron su carga. Tenemos la poiquilocitosis, que como les dije es característico porque vamos a tener diferentes formas del eritrocito. Mira, acá tenemos eliptiocitos, acá tenemos un crenocito, por acá un esferocito, vamos a tener diferentes formas en una misma lámina. Y también vamos a tener inclusiones citoplasmáticos, o sea, puntados que no deberían estar en el citoplasma del eritrocito, como punteados basófilos. Sé que no se ve acá, pero si pueden revísenlo. Punteados basófilos simplemente coloraciones moraditas múltiples que la diferencian de un reticulocito, porque el reticulocito tiene usualmente una forma en media luna, tomar un lado del eritrocito de donde quedaba el núcleo. Sin embargo, este punteo basófilo es uniforme en toda la célula, que es clásico de alteraciones del hierro o del
por el metabolismo de Levy, como las aminas sideroblásticas o la identificación por clon. Tenemos los cuerpos de Heinz, que son simplemente punteados, pero ya no basófilos, sino más bien azurófilos rosaditos, pero en pequeña cantidad, 2-3 por célula, que son característicos de enzimopatías hemolíticas, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y los cuerpos de Howell-Jolly, que son simplemente una inclusión moradita, ¿no? Basófila en el eritrocito, que lo único que me denota es que ese eritrocito está senescente. Es la acumulación, digamos, de hemoglobina ya oxidada o de una proteína que ya no sirve y que ya básicamente va a activar pronto el sistema de reconocimiento para que sea captado por un macrófago. Usualmente esto nunca lo vemos porque estos ya son captados por macrófagos para la destrucción, para la reutilización. ¿En qué pacientes sí lo podemos ver? ¿Dónde sucede esta destrucción del